casa, mi devocional en casa. Esperamos que el consejo que traiga Dios para tu vida sea de bendición para ti y para todos los que estén a tu alrededor. Y vamos a estar ahí leyendo en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos del 12 al 18. El tema de nuestro devocional es un llamado al arrepentimiento. Y dice así: con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis secretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Fíjate, a lo largo de estos meses, a lo largo de esta pandemia, de esta cuarentena, hemos visto este texto subido casi siempre en Facebook, donde lo ponen como una oración o como un clamor a Dios, de que nos humillemos para que Dios nos pueda sacar de esta pandemia. Pero fíjate, aquí hay es un llamado al arrepentimiento, pero también vienen los requisitos para obtener las bendiciones de Dios en tu vida. Y vemos aquí al rey Salomón, donde Dios le permite construir el templo, donde Dios le permite adorar a Dios, tener un lugar donde adorar a Dios continuamente, y le permite que arregle el templo, que lo limpie, que prepare todo para que el nombre de Dios fuera adorado continuamente. Y vemos que el rey Salomón le pide sabiduría para poder guiar al pueblo en obediencia a Dios, para guiar al pueblo para que cumpliera los mandamientos de Dios. Pero vemos que la prioridad de Dios no es edificar templos hermosos. La prioridad de Dios es edificar corazones obedientes a los mandatos de Dios, corazones que estén dispuestos a obedecer a Dios, que estén dispuestos a recibir las enseñanzas, a recibir las bendiciones, a recibir los mandatos de Dios. Dice: las bendiciones de una vida de obediencia pueden perderse si nuestro corazón se aparta de Dios. Pero aún en nuestra rebelión, aún en nuestra infidelidad, Dios sigue siendo misericordioso y nos sigue dando una oportunidad más de que nos podamos arrepentir y que podamos volver a los pies de Dios. Dice: caminar conforme a la voluntad de Dios tiene sus beneficios, sin importar la cantidad en la que estos se materializan, ya que dependen totalmente de la gracia de nuestro Señor y no de nuestras obras. Y si tú conoces la historia de Salomón, vemos cómo él se humilla ante Dios, vemos cómo él le pide a Dios que le dé sabiduría. No le pide riquezas, no le pide cosas materiales, simplemente le pide sabiduría para poder guiar a un pueblo, guiarlo en obediencia a Dios. Dice el capítulo del 6 al 12 en adelante, vemos la oración de Salomón. En el versículo 11 dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. ¿Y por qué fue prosperado? Porque Salomón buscó hacer la voluntad de Dios, porque Salomón se humilló ante Dios. Dice que cuando nos humillamos
a Dios, pero con un corazón sincero, cuando nos humillamos a Dios y buscamos hacer la voluntad de Dios, dice que fue prosperado. El versículo 11 dice que todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Dios fue prosperado. Del versículo 40 al 42 podemos ver cuán importante es cómo nos comportamos, a veces como padres, como adultos, como hijos, como jóvenes. Es importante ver cómo nos comportamos delante de los demás, que no seamos dentro de la casa de Dios unos y afuera otros. ¿Por qué? Porque es a través de nuestro testimonio que la gente se acerca a Dios. Es a través de nuestro testimonio que la gente pueda rechazar a Dios. Dice el versículo 12, Dios habló a Salomón de noche para confirmarle que estaba complacido con la obra que había realizado al construir el templo para él. Pero de ninguna manera nosotros vamos a poder impresionar a Dios con las cosas terrenales. Dice que lo que Dios busca es un corazón contrito y humillado, un corazón que le adore, un corazón obediente a Dios. Y vemos muchos ejemplos a través de la Biblia de personas que decidieron obedecer a Dios, personas que decidieron entregarse a Dios, personas que decidieron hacer la voluntad de Dios. Y vemos cómo Dios los fue bendiciendo, les fue prosperando en todo lo que ellos hacían. ¿Por qué? Porque decidieron obedecer a Dios, porque decidieron arrepentirse de corazón. Muchos ejemplos tenemos al apóstol Pablo, que él decidió humillarse y tener un arrepentimiento genuino y decidió hacer la voluntad de Dios. Y vemos la vida del apóstol Pablo, que a través de su testimonio, a través de su obediencia, muchos creyentes vinieron a los pies de Dios. Dice el 13, pero aún con un rey de corazón noble, apasionado por las cosas de Dios como Salomón, el pueblo de Dios sigue levantándose en rebeldía y no puede pasar desapercibida a los ojos de Dios, que es justo y santo, y enviará su juicio en forma de plagas y diversas adversidades. Si leemos más adelante ahí en el libro, en ese capítulo, vemos que Dios empieza diciendo, si mi pueblo se humillare, entonces yo los voy a prosperar, yo los voy a ayudar, yo los voy a guardar, yo voy a estar delante de ellos. Pero dice en el 19, mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. ¿Cómo es importante tener un arrepentimiento genuino? No un arrepentimiento por emoción, no un arrepentimiento porque en ese momento necesito de Dios, sino un arrepentimiento de tomar la decisión de seguir a Dios, de tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios. Y es cuando Dios te empieza a prosperar, cuando Dios te empieza a mostrar los beneficios de una obediencia a Dios. Pero dice, pero si haces todo lo contrario, dice, yo te voy a arrancar de mi tierra y te pondré como burla de todas las naciones. Y hemos podido ver a lo largo de la historia que marca la Biblia, de personas que quisieron engañar a Dios, que quisieron jugar con Dios, y cómo recibieron el castigo de no haber vivido una obediencia, de no haber vivido una vida obediente a Dios, de haberse querido creer más listos que Dios, y sufrieron las consecuencias. Dice el 14, si mi pueblo,
Y estas palabras están dirigidas al pueblo de Israel en su tiempo, pero también están dirigidas al Israel espiritual que somos nosotros. Si mi pueblo se humilla, dice, si mi pueblo se humilla, ¿qué significa? Sí. ¿Qué significa la palabra sí? Dice, condición o suposición en virtud del cual un concepto está dependiente del otro. Dice, desglosando este versículo, dice, si te humillas, si oras, si buscas de todo corazón y si se convierten de sus malos caminos, entonces yo voy a sanar su tierra, entonces yo voy a bendecir su tierra, yo te voy a librar de todas las plagas. ¿Cuándo? Cuando ores, cuando te humilles, cuando te vuelvas a Dios de todo tu corazón. Esas son las condiciones o los requisitos de Dios para poder darte una vida llena de bendición. ¿Qué significa humillar? Dice, es inclinar o doblar una parte del cuerpo específicamente en señal de sumisión y acatamiento. La verdadera humillación, a veces creemos que es hincarnos, y eso es humillarnos. Dice, la verdadera humillación no es doblar las rodillas, es más bien humillar nuestros orgullo, nuestras opiniones, nuestra ideología. Eso es humillar, porque muy fácil nos podemos hincar, pero dentro de nuestros corazones no hay a veces un verdadero arrepentimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Doblegar nuestro orgullo, doblegar lo que nosotros queramos, doblegar nuestra voluntad a Dios. Dice, para escuchar detenidamente lo que el Padre nos quiere hablar, es tiempo de escuchar la voz de Dios. Es tiempo de dejar a un lado nuestra arrogancia. Es tiempo de dejar a un lado nuestra soberbia, nuestra sabiduría humana, nuestro orgullo. Y es tiempo de empezar a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque nos está dando todavía una oportunidad de un llamado a arrepentirnos. Porque sabemos que Cristo está pronto. Porque sabemos que todas estas cosas que están pasando es para que nosotros empecemos a limpiar nuestras casas, a limpiar nuestras casas, que dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y es tiempo que, como el rey Salomón empezó a limpiar el templo, lo empezó a arreglar. ¿Para qué? Para que hubiera un lugar donde siempre se adorara a Dios. Y es lo que Dios nos está pidiendo en esta tarde. Que empieces a arreglar tu templo, que empieces a arreglar tu casa, a ordenar todo, poner todo en orden y a sacar todo aquello que ya no sirve, todo aquello que te está impidiendo entrar a la presencia de Dios, y que empieces a humillar tu orgullo, tu soberbia, tu voluntad, y entrégasela a Dios. Dice, la mayoría de las veces tenemos problemas y en vez de buscar a Dios decidimos resolverlo con nuestras propias fuerzas y a nuestra manera. Y muchas veces decidimos simplemente ignorar la voz de Dios. Muchas veces decidimos simplemente ignorar los mandatos de Dios. Y tomamos, dice, una actitud de autocompasión y empezamos a decir, es que a mí Dios no me escucha, a mí Dios no me oye. ¿Cómo puedo saber si Dios me está oyendo? Y nos los han dado a través de varios devocionales atrás. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? Si tú quieres escuchar la voz de Dios, se nos ha dicho muchas veces, necesitas empezar a tener comunión con Dios, necesitas empezar a leer su palabra, porque Dios habla de muchas maneras, a través de su palabra, a través de la oración, a veces a través de otras personas, pero tú necesitas tener tu casa en orden para que puedas oír la voz de tu Padre. Dice, la actitud que debemos tener es de postrarnos ante Dios y humillarnos, y así depositar en Él toda nuestra ansiedad y preocupaciones, dudas, enfermedades y circunstancias difíciles, y creer que su palabra, que Él tiene cuidado de nosotros.
Y vemos muchos ejemplos de cómo Dios bendijo a aquellos que le obedecieron y cómo Dios maldijo a aquellos que le desobedecieron. Hay muchas historias en la Biblia y te puedo dar muchos ejemplos, pero vamos a ver cuáles son rápidamente los requisitos para que tú obtengas la bendición de Dios. Primero es si mi pueblo ora. Segundo, si mi pueblo me busca. Tercero, si mi pueblo abandona su mala conducta. 3 requisitos importantes. ¿Qué tenemos que hacer? Primero humillarnos, luego buscarlo, después orar y abandonar tu mala conducta para poder obtener las bendiciones de Dios. Dice, si mi pueblo abandona su mala conducta, se refiere a que si cada persona se convierte a Él de corazón y se aparta de todas sus iniquidades y pecados, y los pecados que podemos tener ignorando su palabra, Él te bendecirá. ¿De qué manera? Haciéndote libre. ¿De qué manera? Haciéndote libre de acuerdo a la búsqueda que tú tengas con Él. ¿Qué es lo que hace vivir una vida en Dios? Sentirnos libres y no sentirnos como una carga o como una orden de obedecer a Dios. Así que, ¿cuál es el consejo de Dios? Empieza a humillar todo tu ego, tu voluntad, tu orgullo. Empieza a preparar tu casa porque pronto viene Cristo por nosotros y Él quiere encontrar, dice que Él quiere encontrar una casa ordenada porque tenemos un Dios de orden. Así que espero que este consejo haya sido de bendición para tu vida. Y si quieres seguir escuchando más devocionales y predicaciones, suscríbete a nuestras redes sociales. Dios te bendiga.